saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña el doctor Calixto Vallejo, abogado defensor de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso, implicado en el caso bautizado por la Fiscalía como Encuentro. ¿Cómo está, doctor Vallejo? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Está fijada la audiencia de formulación de cargos para los próximos días, me parece que para el 16 de noviembre. Usted ha denunciado que no se ha cumplido el debido proceso, que no han sido notificados debidamente, que no han tenido acceso al expediente a estas alturas. Ya han sido resueltos esas violaciones al debido proceso. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de aclarar a la ciudadanía la posición que tiene mi cliente, el señor Danilo Carrera. Efectivamente, tuvimos que salir a los medios de comunicación a indicarles que la Fiscalía no estaba actuando con objetividad, no se nos estaba dando acceso al proceso. Creo que Fiscalía tuvo un apresuramiento al pedir o solicitar día y hora para la formulación de cargos, toda vez que cuando fuimos al expediente a pedir que nos den las últimas diligencias que se habían evacuado, la última documentación que había llegado al expediente, nos dijeron que no podíamos tener acceso a toda esta documentación en razón de que no la tenían debidamente organizada, foliada, es decir, numerada, y no estaba adecuadamente incorporada al proceso. Esto obviamente conculcaba el derecho a la defensa de mi cliente. No es la primera vez que Fiscalía actúa de esta manera. En otros casos muy importantes ha sucedido igual, pero en esta ocasión decidimos ponerlo en conocimiento de la opinión pública, manifestar además al juez que estábamos en estado de indefensión, y el juez, luego de varios escritos que le presentamos, decidió diferir, no por una causa nuestra, no porque queríamos diferir por diferir esta audiencia y sin ninguna razón válida, sino que sencilla y llanamente la Fiscalía no nos estaba dando acceso al proceso que iba en función del cual iba a formular cargos. Ahora, en cuanto al proceso como tal, ¿qué participación ha tenido el señor Danilo Carrera en toda esta red de aparente, de supuesta corrupción en las empresas públicas? ¿Cómo ha sido denunciado en el caso Encuentro? Mire, yo le puedo decir que conozco el expediente desde la primera página. Creo que fuimos de los primeros abogados que comparecimos a este proceso. Hemos estado todo este tiempo de manera permanente revisando qué es lo que ha llegado, y le puedo decir de manera categórica y sin temor a equivocarme que en el expediente no existe ningún audio, no existe ningún testimonio o versión, no existe ningún peritaje que nos pueda llevar a concluir que el señor Danilo Carrera esté involucrado en una trama de corrupción en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Lo que le puedo aseverar es que se ha creado una trama por parte de un medio digital en función de la cual se pone a mi cliente, o se inmersa a mi cliente dentro de esta trama sin ningún fundamento legal. Y usted me dirá, bueno, doctor Vallejo, pero existen unos audios. En esos audios debo de aclarar que mi cliente no aparece por ninguna parte. Son audios de terceras personas que lo refieren a él, pero que en ninguno de esos audios existe alguna constancia de que él haya participado. Pero hay algo muchísimo más grave que eso. Esos audios no tienen ningún valor procesal, además, porque cuando va a rendir su versión el principal del medio digital que creó toda esta trama, le preguntamos si en esos audios cómo le habían llegado a él, y nos comentó que a través de un pendrive que le había entregado una fuente que él no revela su nombre, y está bien que proteja a su fuente, pero sin embargo le manifestamos que entonces era ese pendrive el que él debía de entregarle a la Fiscalía para que la Fiscalía lo pericie y podamos establecer si ese audio, la fecha en la que fue grabado, íbamos a poder establecer a
adicionalmente si ese audio había sido editado o no había sido editado, o a lo mejor inclusive podría haber sido realizado por inteligencia artificial y ninguna de las personas que hablaban en el mismo lo habían hecho realmente. ¿Qué fue lo que nos dijo o qué fue lo que nos contestó? Nos contestó que ese audio él lo había destruido. Es decir, no existe el audio original y en consecuencia las conversaciones del medio digital no tienen ningún valor porque no van a poder ser periciadas. ¿Qué ha mandado a periciar la Fiscalía? La Fiscalía ha mandado a periciar las voces que aparecen en el programa, en este medio digital. Pero hay algo mucho más grave que esto. Existe la prueba de que esas grabaciones fueron editadas y así lo ha mencionado el principal de este medio digital cuando le preguntamos al momento de rendir su versión si es que en ese audio intervenían otras personas, como él lo había manifestado de manera verbal en el programa, y nos dijo que sí, pero que esas personas habían sido borradas del audio para que no puedan ser identificadas. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que había otras personas que además intervenían, que no hay un contexto del audio porque el audio ha sido editado. A confesión de parte, relevo de pruebas. No tengo que decir más porque así lo ha admitido quien proporcionó el audio. Entonces, llama la atención que la Fiscalía incluso le pida autorización a un juez para periciar un audio que es público, un audio que esté editado, un audio que no tiene ningún valor. Pero entonces, no será, Doctor, buenos días. ¿No será, digo, ahí necesario ir a la fuente primaria? Porque, digamos, lo que publicó La Posta, alguien les facilitó. Y uno podría entender que ese alguien es parte del equipo que investigó el caso León de Troya. Y ahí hay por lo menos dos policías que muy valientemente han señalado varios acontecimientos y hechos. Capaz ellos saben dónde están los audios originales, los audios completos, en donde en el uno se refieren a su defendido como el padrino y en el otro como Dani. A ver, yo debo en este punto creo que es necesario hacer una aclaración que va a resultar muy explicativa. Una cosa es el caso León de Troya y otra cosa es el caso Encuentro. Ustedes me van a decir, y ya lo voy a explicar, sí, pero actualmente ambos casos forman uno solo. Muy bien, vamos a empezar por el caso, y este de aquí, y esta acumulación, por cierto, era otro acto de fiscalía que conculcaba nuestro derecho, porque resulta que primero Fiscalía lanza un trino en la red social X en la que nos enteramos a las 10 de la noche del día martes que iban a producirse esta acumulación. Pero las partes, resulta que una hora después, a las 11 de la noche, recién recibimos el comunicado oficial de la Fiscalía de esta acumulación. Entonces, al día siguiente, ¿cómo íbamos a ir a una formulación de cargos si todavía no conocíamos absolutamente nada del caso León de Troya? Ahora bien, en relación a su pregunta, el caso León de Troya no era un caso en el que el señor Danilo Carrera era investigado, ¿verdad? En consecuencia, nosotros no formábamos parte, mi cliente no formaba parte de esa investigación. Lo que sucede es que alguna persona, concretamente el señor Rubén Cherres, que sí tenía alguna vinculación con los investigados y estaba siendo investigado, tuvo conversaciones con el señor Danilo Carrera. ¿Son amigos? He revisado... ¿Eran amigos? Socialmente, el señor Danilo Carrera ha sostenido que socialmente lo conocía al señor Cherres. Sin embargo, ha precisado que no tenía ninguna relación societaria, de negocios o de ninguna otra naturaleza que no sea en lo social, porque compartían una actividad deportiva como es el tenis y frecuentaban los mismos lugares, los clubes sociales en los que se practica este deporte, la Federación Ecuatoriana de Tenis y demás. Bien, entonces, volviendo al caso León de Troya, he revisado las transcripciones que han hecho los policías. He aclarado ya que no he investigado Danilo Carrera y en ninguna de las conversaciones que tiene con el señor Rubén Cherres
existe una conversación en la que el señor Danilo Carrera, pues se pueda llegar a la conclusión de que el señor Danilo Carrera estaba consiguiendo cargos públicos, que haya habido una oferta de hacerlo siquiera, ni nada por el estilo. Menos aún que haya tenido alguna relación con las actividades que estaban siendo investigadas el señor Cherres. De hecho, Fiscalía llegó a establecer de que el señor Danilo Carrera no tenía ninguna relación con las actividades en las que habría estado inmerso el señor Cherres con la mafia albanesa o con este tipo de actividades. Bien, eso de ahí en cuanto a las grabaciones que existen en León de Troya, que insisto, son grabaciones referenciales en que Rubén Cherres tiene una conversación con el señor Danilo Carrera. Y en cuanto a las conversaciones o las grabaciones que existen en el caso Encuentro, ninguna grabación es oficial, es decir, no fueron realizadas ni con autorización de la policía, no fueron realizadas, autorización judicial por la Policía Nacional, y fueron realizadas por un tercero. Ese tercero que habría realizado esas grabaciones y que habría participado en las grabaciones, el medio digital no ha dado su nombre porque está protegiendo a su fuente y también ha manifestado que efectivamente participa en las conversaciones, pero que las grabaciones están siendo editadas. Y vuelvo a repetir, esas grabaciones ha indicado que las ha destruido. Entonces, no existe un medio válido de prueba porque no podemos saber cuál fue el contexto de esas grabaciones. Y le puedo decir además que en esas grabaciones no existe ni siquiera la voz del señor Danilo Carrera, sino que única y exclusivamente hablan entre ellos y a lo mejor uno de ellos refiere el nombre de Danilo Carrera. Esa es la realidad procesal. Es decir, Danilo Carrera no tenía ningún tipo de relación societaria con Cherres. Cherres no era su socio, su brazo derecho, su operador, nada de lo que se ha afirmado hasta ahora. ¿Qué rol jugaba Cherres entonces? Sí, ¿Y por qué Cherres aparece muerto? Como le decía, lo que existe es la creación de una trama en la cual existe mucha inventiva y fantasía, en el que de dos mentiras quieren hacer una verdad. Y las mentiras son querer decir que el señor Danilo Carrera, más allá de una relación social que podía tener con el señor Cherres, tenía otro tipo de relaciones, tenía otro tipo de actividades que son absolutamente inexistentes, porque ninguna grabación lo establece así, más que lo que le dice el señor Cherres a terceros, que nosotros sostenemos que si el señor Cherres se ha tomado el nombre del señor de Danilo Carrera en algún momento, pues eso era cuestión del señor Cherres, que lamentablemente pues no está en este momento entre nosotros. ¿Y la relación del señor Danilo Carrera, doctor Calixto, con el señor Luque, por ejemplo? ¿Cuál es la relación? ¿Se conocen? ¿Son amigos? ¿O también solo frecuentan los mismos lugares sociales? ¿O trabajaban en el mismo banco? Sí, eso de ahí es, le agradezco mucho la pregunta porque me permite aclarar. El señor Danilo Carrera es un hombre de 85 años que en su vida ha sido un hombre muy productivo, jamás ha tenido ninguna tacha en cuanto a haber disipado algún recurso público o haber estado en alguna actividad ilícita, por así decirlo, y le digo que no ha tenido ninguna tacha porque habiendo sido ministro de Estado, presidente de la Junta Monetaria, gerente general del Banco Central, presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis, etcétera, 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 durante estos 85 años y no haber tenido ninguna tacha, ¿verdad? Lo ponen en este momento dentro de una trama y lo quieren presentar como que si esta persona fuese un delincuente. En esa línea de haber fundado en su momento una financiera, de haber sido accionista de un banco, ¿verdad? Ha tenido relaciones laborales o han trabajado para él muchísimas personas. En este caso, el señor Luque efectivamente trabajó para el banco en el que él también era uno de sus principales representantes.
Sin embargo, esta situación no lo ubica a él en que luego de muchísimos años, porque el señor Luque había dejado de ser colaborador del banco hace muchos años, no lo puede ubicar en las actividades en las que estaba el señor Luque. Sin que esto quiere decir que el señor Luque haya estado en alguna actividad poco lícita, por así decirlo, como lo ha presentado el medio digital. Pero más allá de cualquier otra situación, el señor Danilo Carrera en los últimos años no tuvo ninguna relación con el señor Luque, no tuvo absolutamente nada que ver en su nombramiento, porque el señor Danilo Carrera jamás ha intervenido en ninguna decisión que se ha tomado en el gobierno del señor presidente Guillermo Lasso. Es decir que es falso entonces, o son falsos los audios en los que les ponían incluso precios a los cargos en las aduanas, en las eléctricas, etcétera, etcétera. Es que esos audios no existen. Lo que le he manifestado en el transcurso de esta entrevista es que en ninguno de esos audios aparece Danilo Carrera, y eso es muy importante tenerlo claro. En ninguno de esos audios, por lo menos en este proceso en el que estamos, inclusive en el otro que se acaba de acumular, tampoco existen esos audios. Y sí, insisto, existirían audios válidos, en ninguno de ellos va a aparecer Danilo Carrera, y por eso es que siempre estoy manteniendo que de varias mentiras se quiere hacer una verdad, porque vamos a suponer por un momento que la estructura para obtener contratos en el Estado haya existido, ¿verdad? Pero como lo han dicho los propios actores, no es que existe en este momento en el que Danilo Carrera, por coincidencias de la vida y del destino, es cuñado del presidente de la República. Ellos mismos han manifestado que esa estructura venía desde el gobierno del presidente Correa, pasando por el gobierno del señor Lenín Moreno, y que se mantuvo en el gobierno del presidente Lasso, y que habrían obtenido algunos contratos. Pero eso no quiere decir, ni tiene nada que ver tampoco, que por esa razón de que esa estructura haya existido durante más de 20 años en el Estado ecuatoriano, tenga alguna relación con el señor Danilo Carrera, que, como he dicho, pues es un hombre de 85 años cuya tacha pues no ha estado jamás en discusión. Ahora, doctor Vallejo, ¿qué expectativa le genera esta posibilidad de que se ha mencionado en los últimos días de una eventual cooperación eficaz del señor Luque? ¿En qué medida esto puede beneficiar a su cliente? Mire, yo no creo que ninguna colaboración eficaz lo pueda perjudicar ni lo pueda beneficiar. En definitiva, yo sostengo que en el proceso no existe nada que lo incrimine en este momento, y más allá de que se den colaboraciones para poder establecer cómo algunas personas obtuvieron ciertos contratos con el Estado, si lo hicieron de manera legal, ilícita o no, yo creo que por ahí debería de ir esa colaboración, porque, insisto, mi cliente no tiene ninguna relación en el nombramiento del señor Luque, no ha tenido ninguna injerencia de ninguna naturaleza en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Lamentablemente, en el momento en que la política interviene en la administración de justicia, se pierde objetividad por parte de aquellas personas que tienen que dársela a su cliente. Me refiero a fiscales, jueces y demás operadores de justicia, porque tienen una presión que está dada por los políticos. Esperemos que en esta ocasión se actúe con objetividad y no como en casos anteriores en las que la política ha intervenido en estos casos. El problema es que policías como Rangel, que investigaron el caso León de Troya, sí manifiestan que hubo intervención de varios personajes, incluido Danilo Carrera, para poner, por ejemplo, a Bernardo Manzano en el Ministerio de Agricultura. O sea, sí hay versiones que contradicen justamente la afirmación suya, doctor. A ver, no... En el proceso no existe en este momento una versión de este policía al que usted se refiere, ¿verdad? Entonces no le puedo decir que eso sea cierto. Si es que existe esa versión, de repente en alguna entrevista que ha dado este señor, algo que sea extra proceso,
no le puedo decir que exista. Pero también de lo que sí le puedo hablar es de lo que este policía, no sé si sea el señor Rangel u otros, ¿verdad?, grabaron y que está en el proceso. Y en esas grabaciones, ¿verdad?, no existe ninguna grabación que involucre al señor Danilo Carrera en actividades ilícitas. Existen grabaciones en las que aparentemente, y digo aparentemente porque aún no han sido periciadas, podría ser la voz de mi cliente. Pero aún siendo la voz de mi cliente, en ninguna de ellas se está hablando de ninguna trama de corrupción como se lo ha presentado. Ahora, punto número 1. Lo que sí le puedo afirmar de manera categórica y cierta es que en el caso de León de Troya, mi cliente no es investigado. Tanto no era investigado que jamás le comunicaron que estaba siendo investigado, jamás lo llamaron a rendir una versión. Y como usted conoce, porque así lo han establecido nuestra Corte Constitucional, los organismos de derechos humanos en su momento al Ecuador, le han manifestado que el proceso puede tener reserva, pero no reserva para los investigados. Pero jamás existió una investigación contra Danilo Carrera. Pero y no habrá pasado eso, doctor. Lo afirmo, es una falacia. Doctor Vallejo, pero no habrá pasado que estos pasos se omitieron porque el caso se mandó a archivar, porque hubo allí intervención directa de altos oficiales de la policía que decidieron archivar el caso por intervención de la propia fiscalía que decidió cerrar el caso y que luego se volvió a abrir por todo el escándalo mediático y que se ha generado alrededor de este tema. O sea, no se dieron todos estos pasos que usted señala que no está investigado, ¿por qué se mandó a cerrar el caso? Eso no quiere decir que no esté involucrado, ¿o sí? No, de manera categórica puedo decirle que no tiene ninguna participación. El caso de León de Troya se abre para investigar a la mafia albanesa. Dentro de las escuchas que se estaban realizando en relación a la mafia albanesa, es que entra el señor Cherres, que aparentemente con alguno de estos personajes tuvo alguna conversación. Empiezan a escuchar el teléfono del señor Cherres, que sí empezó a ser investigado, y alguna conversación fue grabada en relación al señor Danilo Carrera. Insisto, esto de aquí como una posibilidad de lo que se establece en las transcripciones, pero aún cuando fuese la voz de Danilo Carrera la que está allí, porque no la he escuchado, pues sencillamente tengo las transcripciones, ¿verdad? Pero aún cuando fuese la voz de él, ¿verdad?, ninguna conversación está hablando de ninguna trama de corrupción. Ninguna conversación está hablando del puesto del Ministerio de Agricultura a favor del señor Manzano. Es que, y esto de aquí debemos de entenderlo claro y me permite que ustedes puedan conocer que la trama que arma el medio digital es distinta a la realidad del proceso. ¿Y por qué les digo esto? Porque lo que ha dicho el medio digital es que estaban hablando del Ministerio de Agricultura y del ministro Manzano, pero no de Danilo Carrera. Ojo, podría haber sido, lo pongo en potencial, que el señor Cherres haya tenido una conversación en ese sentido, pero de ninguna manera refiere a que el señor Danilo Carrera tuvo una intervención en eso. Entonces, se unen varias mentiras, ¿verdad?, para crear una verdad. Entonces, dicen, pero es que Danilo Carrera sí tenía alguna relación social, eran amigos con Cherres, y entonces lo juntan a todas las cosas que pudo haber dicho o pudo haber hecho Cherres. Pero eso de ahí es una mentira. ¿Sabe qué me hace pensar, doctor, usted con lo último que acaba de decir, que digamos que Cherres pudo haber dicho tal cosa, que en realidad en este caso, no sé, el investigado no debería ser Danilo Carrera, sino Guillermo Lasso? Pero una cosa adicional, a propósito del tema Cherres que usted ha mencionado, ¿qué tan importante es para este caso, para del que estamos hablando, que también se investigue sobre la muerte de Cherres? El asesinato, la tortura y asesinato de Cherres y otras 3 personas más, porque si lo mataron de la forma en la que lo mataron, en el momento en el que lo mataron, y dónde lo mataron, cuando supuestamente según el gobierno lo estaban buscando por aire, por mar y por tierra, y resulta que el hombre estaba en la playa, muy cerca de una casa que es de propiedad del presidente Lasso, y me imagino que Danilo Carrera también debe tener una casa en el mismo condominio. ¿Quién buscaba silenciar a Cherres? ¿Quién lo quería callado, muerto? ¿Y qué tan importante es que se investigue la muerte de Cherres?
A ver, entiendo yo que Fiscalía y Policía Nacional están realizando una investigación respecto de la muerte del señor Chávez. Pero realmente, pues usted sabe que la Fiscalía debe de investigar delitos, ¿verdad? Y en este caso de aquí no se está investigando la muerte del señor Chávez, que debería en otro proceso investigarse, entiendo yo que se está investigando. Pero este de aquí es para establecer otro tipo de delitos. Para finalizar, doctor Vallejo, si finalmente en la audiencia prevista para el 16 de noviembre se le formula cargos al señor Danilo Carrera, ¿qué va a hacer usted? Bien, nosotros queremos escuchar precisamente, y estamos muy ansiosos de hacerlo, cómo lo van a inversar en esta trama al señor Danilo Carrera. La única manera que pueden hacerlo es con elucubraciones, precisamente uniendo esta relación social que mantenía el señor Danilo Carrera con el señor Chávez, que de ninguna manera lo vinculan a él con las actividades que él pudo haber estado desarrollando. Porque, insisto, no existe un documento, un peritaje, una versión, ni nada que lo ligue al señor Danilo Carrera a las actividades que pudo estar desarrollando el señor Chávez. No existe. El 16 de noviembre, ¿Danilo Carrera va a estar presente en la audiencia? No es necesario que esté presente, pero lo que sí le puedo decir es que el señor Danilo Carrera está en el país, estuvo para la anterior audiencia de formulación de cargos y que responderá en todo momento a los llamados que le ha hecho la Fiscalía, como lo ha estado haciendo hasta la presente fecha, que no ha faltado a ninguna de las versiones a las que ha sido convocado y en consecuencia ha estado ligado al proceso. Porque a sus 85 años lo que quiere Danilo Carrera es que el buen nombre que ha hecho durante todo este tiempo se mantenga. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vallejo. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. El señor Carrera va a poder estar entonces en el cumpleaños de su querido cuñado Guillermo Lasso, que es del 16 de noviembre.